Vamos a dar comienzo a la primera mesa de hoy con el título de Feminismo Internacional y Cultura Popular, y contamos con tres ponentes de distintas universidades, de aquí de la Complutense y de dos universidades extranjeras, para abordar principalmente la literatura desde el punto de vista feminista de distintas autoras en publicaciones periódicas y en otro tipo de publicaciones como la literatura de kiosco o cuentos. Para ello vamos a contar con la presencia de Santiago Pérez Isasi, Miguel Ruiz Pérez Pascual y Tomás Antorino. Comenzamos con Santiago Pérez Isasi, que es profesor auxiliar de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, y entre sus líneas de investigación principales están los estudios ibéricos, del que es uno de los grandes especialistas hoy día, las humanidades digitales y la historia literaria española. No he empezado a hablar, perdón, aunque se está grabando, pero lo he tocado. O la historia literaria española e ibérica. Es coautor, junto a Antonio Sáenz Delgado, de un manual, de una monografía imprescindible de Espaldas Abiertas, Relaciones Literarias y Culturales Ibéricas, 1870-1930, de la que precisamente ayer habló Leslie Harkeman, y coeditor de Perspectivas Críticas sobre los Estudios Ibéricos con Cristina Martínez Tejero, 2019. Los límites del hispanismo, nuevos métodos, nuevas fronteras, nuevos géneros, 2017, o Looking at Iberia, a Comparative European Perspective, con Ángela Fernández. Es coeditor de la International Journal of Iberian Studies y junto con Esther Jimeno Ugalde es codirector del proyecto ISTRES, Iberian Studies Reference Site. Hoy nos va a hablar de una investigación en la que él está ahora muy involucrado, las Crónicas de Madrid de Alice Pestana, en el Diario de Noticias, un puente feminista entre España y Portugal. Él nos habla hoy desde Lisboa, así que buen día, Santi, y cuando quieras. Buen día, buenos días. ¿Me oís bien, no? Bueno, buenos días, lo primero, y muchísimas gracias a la organización por habernos reunido en este coloquio, con este tema tan interesante y tan relevante, y también por permitirme hacer la presentación online a través de videoconferencia. Y muchas gracias también a los que estáis presentes en la sala en un horario tan temprano y por haber llegado a la facultad. Voy a compartir mi presentación, a ver si se ve bien, espero que sí. Vale, la veis bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Bueno, como decía Guadalupe, y bueno, ya también aprovecho para agradecer a Guadalupe la presentación, es un placer que me presente Guadalupe en esta mesa. Como decía Guadalupe, lo que voy a presentar hoy es la investigación que estoy haciendo ahora, en la que estoy más metido en este momento, sobre una autora portuguesa, Alice Pestana, que seguramente no conozcáis porque es bastante desconocida, que, bueno, como después diré, fue una activista feminista y pacifista en Portugal, que se mudó a España a mediados de su vida, a inicios del siglo XX, y entonces es una figura muy interesante precisamente por esta posición intermedia o como mediadora entre los dos sistemas. Después explicaré, he quitado precisamente la palabra feminista aquí del título, después explicaré por qué. No, naturalmente no porque Alice Pestana no sea feminista, porque es una activista, como ya he dicho, desde sus inicios de su trayectoria, es una activista feminista fundamental en Portugal. Luego explicaré un poco mejor por qué he eliminado esta palabra en este título. Esta es Alice Pestana, una escritora, en fin, con una trayectoria amplia, escritora y no solo, como después indicaré, pero bueno, tiene toda una producción literaria, ensayística, cultural, periodística, que es de lo que hablaré hoy, muy, muy interesante. De hecho, casi se puede decir que Alice Pestana tuvo dos vidas en su vida. Una primera entre 1860, cuando nace, y 1900, que se desarrolló en Portugal. Y en esta fase, como decía antes, ya se destacó como una activista feminista y pacifista. Los dos, en fin, las dos ideas están muy interrelacionadas, son casi indistinguibles en su producción. De hecho, su nombre sí que aparece, es fundamental en la historia del feminismo portugués de inicios del siglo XX, aunque solo fuera por haber fundado esta Liga Portuguesa pela Paz,
que es una organización pacifista, pero también con derivas feministas, que prácticamente se puede decir que es la primera asociación feminista de Portugal. También desde muy pronto se destaca en el campo de la pedagogía, en el grupo de Bernardino Machado. Alice Pestana hizo viajes de estudio por toda Europa, gracias también a su formación multilingüe, recogiendo información sobre la educación de la mujer, sobre todo. En fin, entró en este grupo intelectual y también activista, y tuvo una trayectoria muy relevante ya en estos primeros 40 años de su vida. También esta primera parte es cuando desarrolla la mayor parte de su actividad creativa, literaria, de escritora de novela, de cuento, de literatura infantil y juvenil, de teatro. Prácticamente esto llega solo hasta 1908. Por tanto, los últimos 20 años de su vida prácticamente no publicó nada de literatura. Se concentra casi todo en la primera mitad de su vida. Y curiosamente, por si alguien está interesado, toda esta obra literaria está sin estudiar. Que yo sepa, por lo menos no he conseguido encontrar nadie que haya estudiado críticamente estas obras, ni las haya reeditado, ni tenga ningún tipo de seguimiento crítico. Por tanto, ahí queda para quien quiera animarse. A partir de 1901 comienza la segunda gran etapa de su vida. Se casa con Pedro Blanco Suárez, que estaba vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, y se traslada con él a Madrid. Y ahí se integra en este círculo también intelectual en fin, y político, si queremos, de la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos. Funda con María Goyri y con otras mujeres, por ejemplo, el Protectorado del Niño Delincuente, que es una de sus grandes iniciativas, aunque en fin, por desgracia duró solo unos pocos años, no tuvo mucho seguimiento. Desde 1914 también ya es oficialmente profesora de la Institución Libre de Enseñanza. En fin, esta será su tarea fundamental, digamos, su trabajo fundamental. Nuevamente hace también una visita de estudio, en este caso a Portugal, para escribir sobre la educación en Portugal. Pero también en esta segunda parte de su vida desarrolla otras facetas que hasta entonces estaban, en fin, prácticamente sin desarrollar, aunque ya tuvieran algunos pequeños inicios. Una primera, también sin estudiar, es su labor como traductora, fundamentalmente de español para portugués. Tradujo novela, tradujo teatro, algo de ensayo también. Y en segundo lugar, lo que yo en fin, lo voy a centrarme hoy, su labor como periodista. Como periodista, Alice Pestana ya había comenzado a colaborar antes, no es que no hubiera hecho ninguna labor periodística antes. Ya cuando vivía en Portugal y también desde relativamente joven comenzó a colaborar con periódicos o con revistas como Vanguardia, Folha do Povo, o propio Diario de Noticias, O Tempo, etc. Pero esta actividad se acentúa muchísimo después de 1901, en esta segunda mitad de su vida. Y además con un nuevo matiz, que Alice Pestana es muy consciente de este papel intermedio o de frontera que tiene entre las dos culturas, y se plantea, por lo que nos cuenta el In Memoriam, el volumen que se publicó un año después de su muerte, ella se plantea explícitamente servir como puente entre las dos culturas, entre España y Portugal. A partir de ahí se intensifican las colaboraciones con publicaciones periódicas portuguesas y también con españolas. Aquí hay algunas: La España Moderna, La Lectura, El Liberal, El Imparcial, etc. Hay dos series de textos que me parecen especialmente interesantes. Uno de ellos son una serie de artículos sobre literatura portuguesa o cultura portuguesa que publica en La Lectura, una revista donde publicaba la crema innata de la intelectualidad española de la época, se puede decir, también vinculada a la Institución Libre de Enseñanza, vinculada no oficialmente, pero bueno, informalmente vinculada. Y la segunda serie de textos, que es lo que voy a hablar hoy, son las colaboraciones en el Diario de Noticias. Comienzan, bueno, había algunas anteriores, pero las colaboraciones más o menos regulares comienzan en 1901, y a partir de 1903 empieza a publicar estas crónicas de Madrid, que durarán hasta 1914. Es de esto de lo que voy a hablar hoy específicamente. Esta cita que coloca aquí de un artículo interesantísimo de María João Silveiriña sirve para contextualizar un poco la labor de Alice Pestana en el periodismo.
Por una parte, no conviene exagerar su excepcionalidad. De hecho, no era excepcional que las activistas feministas también tuviesen una colaboración frecuente con distintos medios. Por lo tanto, en fin, no es excepcional, pero sí es sin duda relevante que tuviera en fin, esta visibilidad, como después mostraré. Tal y como dice esta cita, no para todas fue fácil entrar en el mundo del periodismo. Muchas de ellas, como es el caso de Alice Pestana, tuvieron que escribir con seudónimo. Alice Pestana firmaba siempre como Cayel. Después volveré al final de la presentación, volveré sobre este tema. Algunas consiguieron llegar a ser periodistas profesionales de redacción, por lo tanto, de estar en la redacción escribiendo noticias, como Beatriz Ángelo en el caso portugués, y otras, como Alice Pestana, hacían colaboraciones ocasionales. En cualquier caso, también conviene tener en cuenta que el Diario de Noticias no es un periódico cualquiera. No sé si sabéis algo del Diario de Noticias, todavía hoy es uno de los periódicos de referencia en Portugal y ya desde la segunda mitad del siglo XIX es uno de los periódicos fundamentales, un nuevo tipo, lo que entonces era un nuevo tipo de prensa, una prensa, como dice aquí, una prensa interclasista dirigida no solo a unas élites culturales o intelectuales o políticas, sino a todo el mundo, podemos decir. Un periodismo industrial, popular, ilustrado en el sentido de tener ilustraciones, quiero decir, con mucha publicidad. Esto también fue una novedad que introdujo el Diario de Noticias. 3 páginas enteras de publicidad con anuncios relativamente baratos que servían para financiar el periódico, etc. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que Leix Pestana publica en probablemente el diario más leído en aquel momento en Portugal, con mayor tirada y con mayor, quizás, influencia o visibilidad en la opinión pública. Como decía, las crónicas se inician en mayo de 1903. Esta que aparece aquí es la primera crónica que publica Alice Pestana. Ya se puede ver que aparece en la primera página del diario de noticias, aquí en la columna de la derecha. Ya venía colaborando con cierta regularidad desde 1901, pero en esta primera columna, que se llama Asuntos do Día. Sería una especie de editorial con artículos sobre el asunto más interesante del día, muchas veces sin firma y otras con firma. Alice Pestana, cuando escribía para esta sección de Asunto do Día, firmaba sus artículos también como Cayel, con su seudónimo habitual. Las crónicas de Madrid duraron hasta 1914, aunque yo por ahora, como esto es un work in progress, estoy iniciando la investigación, solo he llegado a hacer el vaciado, la búsqueda, hasta 1907. Aquí quería dejar una nota también de agradecimiento a la Biblioteca Nacional de Portugal y a las colegas del Departamento de Microfilms, que son, en fin, eficientísimas y simpatiquísimas en la labor de búsqueda y de reproducción de los artículos. Estas crónicas de Madrid se publican de forma frecuente, diría yo, pero con irregularidad. Por lo tanto, no es una sección que, digamos, aparece todos los jueves, todos los viernes, etc. Esto hace que yo no pondría la mano en el fuego diciendo que no se me haya pasado alguna crónica. Como se publican en días más o menos aleatorios y en posiciones muy diferentes, quizás se me haya escapado alguna. En todo caso, en los 4 años y medio que he revisado hasta ahora, en mayo de 1903 y 1907, he encontrado 267 crónicas, lo que equivale a más de una por semana de media. Me parece que es un ritmo bastante regular y, de hecho, como digo aquí, la única corresponsalía extranjera que tiene más regularidad son las cartas de París. Hay una corresponsalía de Oporto que es muy regular, pero eso, en fin, es dentro del propio país, es periodismo nacional. Pero de las que son extranjeras, habría de Berlín, de Inglaterra, etcétera. Solo las cartas de París aparecen más frecuentemente que la crónica de Madrid. He puesto aquí un ejemplo un poco, en fin, aleatorio, arbitrario, pero que es representativo. Como se puede ver, aquí sí que parece tener una regularidad de una vez por semana, 3 de 17, pero luego hay 11 días sin publicación, luego pasan 3 días, incluso hay veces en que aparecen 2 crónicas en días consecutivos. Y no siempre se debe a que exista una gran noticia en España que justifique esta continuidad. Simplemente puede ser que tenga que ver con los huecos que tiene que llenar el periódico, con que, en fin, en esa semana haya
menos materiales de otro tipo y se publican dos crónicas. En cuanto a la posición que ocupa en el periódico, aquí lo he intentado representar de una forma un poco visual. Como se puede ver, estos son los números de página y se puede ver que aparecen muchos casos en portada. Los números 1 en verde oscuro son casos en los que la Crónica de Madrid aparece en la portada del periódico, como en el ejemplo que veíamos antes. Incluso a veces es el primer artículo del periódico. Cuando no hay un asunto del día, cuando no hay un artículo en esta sección de asuntos del día, a veces la Crónica de Madrid es el primer artículo que aparece en el periódico. Insisto, creo que hay que darle esto la relevancia que tiene, que en uno de los periódicos más, en fin, más vendidos y más leídos de Portugal, una crónica escrita por Alice Pestana aparezca como primera noticia o por lo menos en la portada del periódico. Se puede ver que aquí, a partir de lo que sería 1906, la crónica empieza a aparecer más en las páginas 7 o 9. No, yo no diría que se debe tanto a una pérdida de interés o de relevancia, sino a una reordenación del periódico. A partir de esta fecha, en 1906, el periódico pasa a tener, el diario de noticias pasa a tener habitualmente 12 páginas y las crónicas extranjeras suelen aparecer en estas páginas impares en la parte superior y en la parte inferior aparece el folletín, que también publica frecuentemente el diario de noticias. Y aún así sigue habiendo muchos casos en los que aparece la Crónica de Madrid en la portada. En cuanto a los contenidos de las crónicas, la verdad es que son muy variadas y de hecho la mayoría de las crónicas mezcla temas diferentes, a veces con pequeñas, en fin, pequeñas conexiones para que no fique tan incoherente, pequeñas, en fin, pequeñas frases que intentan unir unos temas con otros, algo del estilo de pues, si la política está candente, en cambio el aspecto del teatro está mucho más tranquilo. Frases así para intentar unir. Pero muchas veces ni siquiera eso. Saltan de un tema a otro, un párrafo habla de política, el siguiente de teatro, el siguiente de música y el último de un suceso que apareció en Madrid. Estos son en orden más o menos descendiente, de pirámide, podemos decir, los temas que trata. Incluyo meteorología casi como una curiosidad, porque de hecho casi siempre o muchas veces Alice Pestana comienza hablando del tiempo que hace en Madrid, da incluso los grados que hacen en Madrid, algún apunte sobre cómo está, en fin, el aspecto del paisaje madrileño, como, en fin, como un inicio más ameno a sus crónicas. Y luego el gran tema, sin duda, el gran tema de sus crónicas es la política institucional, sean asuntos parlamentarios, donde habla de los discursos, las polémicas, los temas tratados, las leyes aprobadas en el Parlamento, o también, menos frecuentemente, la familia real española. Un tema que sin duda preocupa mucho a Alice Pestana y que aparece muy frecuentemente son los conflictos sociales o laborales, lo que podríamos llamar la cuestión obrera. Da mucho interés a cuestiones de huelgas, por ejemplo, como luego veremos en algún caso, también a la formación de lo que serían los primeros sindicatos obreros, reuniones de obreros para asociarse y también un tema que se vincula con bueno, la que sería su gran preocupación en toda su trayectoria, que es la educación y en particular la educación de la clase obrera o de la clase popular. Habla mucho de iniciativas de educación para obreros, las universidades populares, la propia institución libre de enseñanza, etc. También habla de salud pública cuando hay brotes de tifus o de alguna otra enfermedad en Madrid. Y habla algo menos, y casi siempre en la parte final de sus crónicas, habla de cultura. Y esto está en orden decreciente. Lo que más habla, dentro de la cultura, lo que más habla es de teatro, sin duda. Después de música, muchas veces da noticia de conciertos, incluso incluye el programa del concierto que ha tenido lugar. Luego de pintura, y por último, curiosamente, siendo ella una escritora literaria, también lo que menos espacio ocupa es la literatura. Casi no tiene noticias sobre libros, sobre novelas, poesías, apenas he encontrado eh, críticas de este tipo. Hay alguna referencia al deporte, pero son relativamente escasas. Por ejemplo, al fútbol. Es curioso leer en una crónica de 1903 el crecimiento del fútbol en Madrid. Y también a veces, pero de una forma minoritaria, obviamente, esto no es una crónica de sucesos, ni mucho menos, pero a veces sí que se incluyen en la parte final, sobre todo, noticias de sucesos, de accidentes, crímenes, atropellos de tranvía, que es algo que le preocupa mucho a Alice Pestana, los atropellos en tranvía. Bueno, es anecdótico, pero también aparece.
Son más raros los textos monotemáticos. Como decía, la mayoría de las crónicas son una mezcla de temas sin separación, sin ligación entre unos temas y otros. Muchas veces sí que es verdad que si hay un tema político candente, toda la crónica se dedica a ese tema político. Por ejemplo, si ha habido un debate especialmente polémico en el Congreso o si se ha aprobado una ley que le parece especialmente interesante. Defiende mucho, por dar un ejemplo, la ley del descanso dominical que se está aprobando en estos momentos, en 1903-1904. Y Alice Pestana le dedica bastante espacio a la aprobación de esta ley que le parece fundamental para las clases trabajadoras. Pero hay otros ejemplos, por mencionar algunos. Hay un artículo que se titula Una idea de Sorolla, de 1903, en que visita el taller de Sorolla, escribe su conversación con él y habla de una idea de aproximación o de colaboración entre artistas de España y de Portugal. Después hablaré un poco más de esta cuestión. Otro que también me parece significativo, dedica todo un artículo, toda una crónica entera a una huelga general en Bilbao de 1903, que, bueno, como muchas otras, acabará reprimida por las autoridades. U otro sobre un tema muy polémico de la altura, quizás no sé si algunos ya lo conocéis, el nombramiento del padre Nozaleda como obispo de Valencia en 1904. Son artículos monotemáticos, en este caso no hay saltos de un tema a otro, pero como digo, son minoritarios. Creo que se puede defender, me parece que es bastante obvio, que estas crónicas son un puente entre España y Portugal en muchos sentidos. Lo primero porque, como decía antes, son unas crónicas sobre España, centradas muchas veces en Madrid, pero en general sobre la política o las situaciones de España, que se publican en el diario, uno de los diarios, por lo menos, sin duda, más vendidos y más leídos en Portugal en este momento. Por lo tanto, Alice Pestana está siendo responsable, en cierto modo, de la visión que la opinión pública portuguesa tiene de España. Me parece que eso no debe desdeñarse. Y luego también porque hay una cierta idea, es verdad que tampoco se debe exagerar, no es constante ni es muy insistente, pero aparece una cierta idea con es lo que podríamos llamar un iberismo espiritual o cultural, nunca político. Alice Pestana rechaza de forma bastante explícita cualquier tentativa de iberismo político, de unión, aunque sea federal, de cualquier tipo. Pero sí defiende, como defienden muchos otros intelectuales de la época, esta idea de mayor conocimiento y mayor proximidad entre los artistas, los intelectuales, en fin, las élites intelectuales, podemos decir, de ambos países. Ya he mencionado este artículo, Una idea de Sorolla, que, en fin, Alice Pestana se hace voz o se hace eco de esta idea de Sorolla de colaboración entre artistas españoles y portugueses. Otro artículo que prácticamente es un manifiesto sobre el viaje de Alfonso XIII a Portugal. Básicamente del viaje habla 3 líneas y el resto del artículo es una especie de manifiesto en defensa de la amistad y la proximidad entre los pueblos peninsulares, una vez más rechazando el iberismo político, pero defendiendo esta proximidad, esta amistad. Y también, de una forma un poco autopromocional, podemos decir, se hace eco de un mensaje de la Liga Portuguesa Pela Paz, que transmite a los parlamentarios españoles. Y bueno, también se hace eco de este mensaje en esta línea de proximidad, de colaboración, etc. También son constantes las comparaciones entre España y Portugal y en especial entre Madrid y Lisboa. Y es interesante o importante notar que no hay una superioridad clara de ninguno de los dos polos. No es uno de estos cronistas que está siempre criticando, digamos, al país donde vive, ni tampoco es un cronista que esté siempre criticando su país de origen. En algunos casos sí que habla de la superioridad de Madrid en comparación con Lisboa en ciertos temas. Hace bastantes críticas a España, por ejemplo, en el tema de la educación, que era lo que más le preocupaba, hace bastantes críticas a la situación española, pero sin que sea, digamos, uno de estos cronistas ácidos que lo único que hacen es criticar a su país de acogida. También es interesante mencionar que aunque es verdad que podemos decir que es muy centralista en el sentido de que Madrid metonímicamente funciona por España, pero hace menciones relativamente frecuentes a otras áreas de España y en particular a Barcelona, a Cataluña y a la cultura catalana. Y a veces, como es el caso del teatro,
dando claramente la superioridad a Cataluña en relación con España. Por ejemplo, en 1904 publica este texto sobre un actor catalán que va a visitar Madrid y va a tener diferentes representaciones en Madrid, y dice que claramente, en su opinión, el teatro catalán está mucho más avanzado, es mucho más original y mucho más interesante que el teatro madrileño, que le parece que es excesivamente comercial, excesivamente, en fin, anticuado, digamos. Como nota al margen, aunque no es el tema que me interesa hoy, estas crónicas de Cayel, las crónicas de Madrid, coinciden también con unas crónicas de Barcelona o de Cataluña, firmadas por Ribera y Rovira, que estas sí que ya han sido estudiadas por Víctor Martínez Gil, por ejemplo. Y bueno, a veces llegan a coincidir, incluso en la misma página, llegan a coincidir la crónica de Madrid y la crónica de Barcelona. Como decía antes, en el título definitivo no he puesto lo que decía el título provisional, que era un puente feminista entre España y Portugal. No solo porque el título quedaba muy largo y no me cabía en el PowerPoint, que ese es, en fin, es un motivo bastante trivial, sino porque de hecho al leer las crónicas, que era algo que todavía no había hecho cuando mandé el resumen, pensaba que serían mucho más claramente feministas, y me ha sorprendido ligeramente ver que, aunque Alice Pestana obviamente nunca deja de ser una activista feminista y en todas sus facetas de su vida está muy presente el feminismo, también en su creación literaria, por ejemplo, curiosamente en las crónicas este tema es muy minoritario, mucho más minoritario que cualquier otro de los temas que mencionaba antes. Aparece ocasionalmente y siempre en la parte final de las reseñas, de las crónicas, aparece a veces la cuestión feminista. Por ejemplo, en este artículo se habla de un meeting de mujeres obreras. Aquí está hablando de unas mujeres obreras que se reúnen para también crear una especie de protosindicato. Hay otro artículo en que habla de un premio o de una distinción que se ha concedido a la ginecóloga Concepción Alexandre, y hace un elogio de Concepción Alexandre y también de la participación de la mujer en el espacio público. Como curiosidad, el Hoop in the Hoop es un caso de sucesos. Hay un accidente circense, podemos decir, un espectáculo con un coche que salta por el aire, etcétera. Hay un accidente y la mujer que iba en el coche muere después de unos días en coma, y Alice Pestana hace lo que hoy llamaríamos una lectura de género o una lectura feminista de este accidente, criticando el hecho de que quienes se lucran son los hombres y quien pone en riesgo su vida y su cuerpo son las mujeres. O también, en fin, en 1904 nuevamente vuelve a hablar de un meeting de modistas o costureras que se reúnen para defender sus derechos. Pero como digo, es relativamente minoritario, hay que ir casi buscando con peine fino para encontrar estas referencias feministas. Aparece claramente muy por detrás de la política institucional, de la cuestión obrera y laboral o de la educación, como mencionaba antes. Esto es curioso porque cuando todavía escribía los Asuntos del Día, por lo tanto, antes de pasar a ser la crónica, formalmente la Crónica de Madrid, sí que trataba de forma mucho más explícita el feminismo. De hecho, solo en el año 1303 tiene 2 artículos monotemáticos sobre feminismo. Uno sobre feminismo en Bélgica y otro sobre la relación entre feminismo y pacifismo. Por lo tanto, me parece curioso, creo que todavía no, en fin, no he llegado a una conclusión definitiva sobre por qué pasa esto. Quizás algunas me podéis ayudar a reflexionar. Quizás el género crónica le empuja a tratar más determinados temas más de actualidad, más inmediatos y menos a la reflexión atemporal, podemos decir. Quizás tenga que ver con eso. Ignoro y no sé, habría que consultar los documentos personales de Alice Pestana si hubo alguna indicación superior, si de hecho recibió alguna indicación sobre qué temas eran más bienvenidos en la crónica. No lo sé. Esto se relaciona también con otra cuestión curiosa y sobre la cual todavía también estoy pensando, que es la del seudónimo. Alice Pestana firma, como decía, como Cayel, que es obviamente Cayel es un anagrama de su nombre, Alice Cayel, pero mi pregunta en este momento sería si para el público portugués este era un seudónimo opaco o transparente. O sea, cuando comienza su carrera, Alice Pestana, de hecho, firma con seudónimo masculino, le pone un nombre masculino a Cayel, que si no me acuerdo mal era Eduardo de Cayel, por lo tanto ahí sí que claramente está adoptando una persona masculina,
pero a partir desde muy pronto, desde que publica sus obras literarias, abandona esta primera parte y se queda solo con Cayel. Yo pensaba, también después de leer el In Memoriam, que es este libro que se publicó después de su muerte, pensaba que Cayel era un seudónimo perfectamente transparente, que por lo menos los círculos intelectuales y lisboetas sabían que Cayel era una mujer y que Cayel era de hecho Alice Pestana, pero me sorprende ver que Alice Pestana o Cayel en sus crónicas habla de sí mismo en masculino. Aquí he puesto solo 2 ejemplos, pero es constante. Aquí dice, por ejemplo, faltando por completo al cronista la aparición de un libro notable, etcétera. O aquí también dice, el cronista inexperto no sabe resolver, limita así a cotejar los hechos. Mi pregunta, por lo tanto, sería si de hecho no tengo que repensar esta idea de que Cayel era un seudónimo transparente y pensar que quizás era más opaco de lo que yo pensaba, de que quizás estuviera todavía ocultándose en este seudónimo masculino para, en fin, como sabemos, para entrar más fácilmente en el ámbito, en este caso periodístico, pero también en el literario, etcétera. Bueno, como digo, es algo sobre lo que todavía no tengo conclusiones definitivas. Básicamente es esto lo que quería presentar, quería que quedase la idea de, por una parte, de la visibilidad y la relevancia de estas crónicas de Madrid, de Alice Pestana en el diario de noticias, que de hecho espero seguir investigando en los próximos tiempos, su importancia también como puente entre España y Portugal, como promotores de una cierta, por lo menos un cierto conocimiento entre ambos países, y la pregunta, que queda como pregunta, de si de hecho son un puente feminista o en este caso el feminismo queda, por los motivos que sea, queda en un segundo plano. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. Si os parece, dejamos las preguntas para el final, como hicimos ayer. La verdad es que ha sido una comunicación muy interesante de una figura que yo creo que es bastante desconocida para todos. Y ahora pasamos al siguiente ponente, Miguel Rupérez Pascual. Miguel estudió la licenciatura en Filología Hispánica aquí, en la Universidad Complutense, y también cursó un máster de Literatura Hispanoamericana aquí en esta facultad. Y esto le permitió irse durante los 2 semestres del curso 2009-2010 permitió estar aquí, integrarse como estudiante de intercambio en la maestría de Letras Mexicanas de la UNAM. Después se desempeñó como editor en el sector editorial mexicano durante 5 años. Y entre 2015 y 2018 fue director de promoción y difusión del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, institución del gobierno de la capital mexicana, encargado de preservar su casco antiguo, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, donde además fue responsable de comunicación institucional y de gestión cultural. Actualmente es doctorado en Lengua Española y sus Literaturas en la Complutense y es miembro del Seminario de Literatura y Filosofía Española del siglo XX de la UNAM. Su principal línea de investigación son los estudios literarios transatlánticos entre México y España. Y en su comunicación nos va a hablar, el título de su comunicación es Una escritora mexicana en la Edad de Plata, apuntes feministas en la narrativa modernista de María Enriqueta Camarino. Cuando quieras, Miguel. Muchas gracias, Guadalupe, por la presentación. Bueno, estoy muy ilusionado de estar aquí porque se trata de un grupo de investigación, el de la otra Edad de Plata, muy consolidado ya. Así que estoy muy agradecido con Emilio Ocampos por la oportunidad de poder estar aquí, pero bueno, también con el comité de organización. Está Guadalupe Nieto en él y también Dolores Romero López, que es la directora del grupo, así que muchísimas gracias por la oportunidad. Voy a presentar un trabajo sobre María Enriqueta Camarillo, una escritora mexicana que desarrolló su carrera, la mayor parte de su carrera literaria, aquí en Madrid, donde vivió 32 años exiliada. Y si bien tuvo bastante éxito comercial en su momento, en España publicó más de 15 libros, la mayor parte en Espasa-Calpe, tuvo éxito comercial, apareció mucho en prensa, en la prensa española de la época, hoy en día está en los márgenes del canon, está prácticamente olvidada, o si acaso se la conoce como la esposa de Carlos Pereira, que fue su marido, historiador mexicano, vivieron aquí juntos en Madrid,
y es el que ha pasado más bien al canon. Mi tesis de esta presentación es que, aunque María Enriqueta Camarillo fuera una escritora más bien convencional, de una literatura que podríamos considerar comercial, y que ella siguiera una vida más bien tradicional, hay pinceladas feministas en sus principales obras que creo que pudieron ser muy persuasivas por tratarse precisamente de una literatura comercial con públicos amplios. Entonces creo que, aunque no sea una escritora feminista como tal, esas pinceladas de feminismo pudieron llegarle a públicos amplios y por tanto, ser bastante persuasivas esas pinceladas. Bien, estoy presentando un trabajo sobre una escritora aquí en Madrid, porque, como ha explicado Guadalupe Nieto, viví en casi 8 años y medio en México, desde mis 23 a mis 32 años. Esa experiencia vital me ha marcado y es por eso que centro mis intereses académicos en estas vidas de intelectuales transterrados, ya sea de México aquí o de aquí de españoles en México. Y resulta que durante la Edad de Plata española hubo una nómina larga de intelectuales mexicanos exiliados en Madrid. La nómina es larga, pero solo hay una mujer, María Enriqueta Camarillo. Y me llamó la atención, y al escarbar un poco vi que se la conoce como la esposa de... Esto lo destacó ayer la doctora Evangelina Sotero Sánchez, que estuvo en la inauguración de este seminario, porque ella hizo su tesis doctoral sobre esta escritora y destacó este hecho, ¿no? Por tanto, creo que, como está olvidada hoy, lo primero es visibilizarla. Por eso he traído esta imagen ya de Camarillo en su senectud, de regreso en México. Y bueno, pues creo que es importante decir que nació en Coatepec, Veracruz, el estado de Veracruz, en 1872 y que falleció en la Ciudad de México en 1968. Y que, a pesar de ser una mujer que siguió una vida más bien conservadora, fue poeta, narradora, traductora de francés y pianista profesional, lo cual era muy difícil en ese entonces, como bien sabemos. Además, vivió en Madrid 32 años, donde publicó la mayor parte de su obra. Bien, para abordar este trabajo me he valido de la confluencia entre la perspectiva de género y la crítica transatlántica. Son dos perspectivas que confluyen gracias a su apertura disciplinaria y a su ánimo por revertir prejuicios, de modo que se puede plantear un diálogo más horizontal y reformular o intentar reformular el canon literario. La perspectiva de género me permite poner el foco en la obra de una escritora en los márgenes del canon y la crítica transatlántica me permite trascender las fronteras nacionales, porque esta escritora, María Enriqueta Camarillo, se enfrenta a estas dos dificultades. Además de ser mujer, publicó su obra en España, ¿no? fuera de su país. Bueno, ¿por qué creo que está María Enriqueta Camarillo en los márgenes del canon? Creo que se debe a dos motivos. Primero, que fue una modernista tardía, fue una escritora de prosa refinada, pero modernista en una época, en los años 20, años 30, donde acontecían los fenómenos de las vanguardias y de la generación del 27. O sea, que se pudo quedar un poco desfasada estilísticamente. Pero también creo que está en los márgenes del canon porque fue una mujer a la sombra de su marido, ¿no? El historiador mexicano Carlos Pereira. Por eso, aunque ella firmaba normalmente como María Enriqueta, en la historia literaria mexicana se la conoce como María Enriqueta Camarillo Roa de Pereira. Bien, gracias a la tesis doctoral de Evangelina Sotero Sánchez, presentada en 2002, podemos conocer bien los comienzos literarios de María Enriqueta Camarillo en México, y creo que es destacable que su primer cuento lo tuvo que publicar bajo seudónimo masculino. Bueno, se ha hablado ya mucho, ¿no? de este fenómeno, de esta necesidad
de tener que publicar bajo seudónimo masculino. María Enriqueta Camarillo explicó que este primer cuento lo mandó de manera anónima al periódico El Universal, un periódico importante en México, pero claro, con seudónimo masculino. Ella no explica eso, pero bueno, el seudónimo era Iván Moskovsky. Luego ya sí pudo publicar poemas en la Revista Azul y en la Revista Moderna de México, revistas muy importantes para el modernismo mexicano, y los pudo publicar con su nombre. Y fue pianista en la Sociedad de Conferencias y Conciertos del Ateneo de la Juventud, donde se forjaron Alfonso Reyes, Pedro Enríquez Ureña, José Vasconcelos. Así que tuvo ya una primera actividad intelectual Camarillo en México. Luego ya se pasó a Europa y en Madrid desarrolló el grueso de su obra y publicó por lo menos 15 títulos, la mayoría en Espasacalpe. Fue una escritora, como decía antes, de éxito comercial, le fue bien, tanto en poesía como en narrativa. Y por ejemplo, en una nota del Sol del año 23 se habla de un libro más de María Enriqueta Camarillo. Ahora bien, no dejó de enfrentarse a los prejuicios de esa época. Esta es una reseña que le dedica a César González Ruano en la revista Castilla Gráfica, y aunque dice que Camarillo es una poeta elogiada por un crítico como Enrique Díez Canedo, cierra su reseña destacando el hecho de que no es madre Camarillo, y dice González Ruano que María Enriqueta no es madre, y, acaso por esto, ha puesto toda su ternura desconocida, tal vez más fuerte y maternal, si cabe, en la que no es madre que en la que no lo es. Bueno, creo que llama la atención que cierre su reseña destacando este hecho, ¿no? de que al no ser madre, a lo mejor por eso se le da también la ternura en sus poemas. Se ha comentado ya aquí en este seminario en varias ocasiones que la maternidad era el eje central de la identidad femenina, ¿no? Y creo que aquí queda patente el prejuicio. Ahora, como decía, fue una escritora de éxito y bueno, el escultor español Mariano Benlliure le dedicó una estela, un relieve que se colocó en un monumento que está ubicado en la ciudad natal de Camarillo, en Coatepec, Veracruz. Este monumento se instaló en el año 34 y con este motivo Josefina Carabias le dedicó un reportaje en La Voz. Bueno, cabe destacar que Mariano Benlliure es el autor, por ejemplo, de los bustos de Goya, que se entregan en los premios Goya, de la escultura de Goya junto al Museo del Prado, de la escultura de Alfonso XII en el estanque mayor del Retiro, de Álvaro de Bazán en la Plaza de la Villa. O sea, fue un escultor muy conocido. Y en este reportaje que dedica Josefina Carabias a María Enriqueta Camarillo, ella se justifica como escritora profesional, porque dice que trabaja incansablemente en casa junto con su marido. Es decir, aunque sea una escritora profesional, está con su marido en casa. Creo que ella intentó justificar su profesionalidad como escritora. Bueno, me gustaría pasar ya al análisis de estas pinceladas feministas en dos de las principales obras de Camarillo, en Sorpresas de la vida, un libro de cuentos, y en El secreto, que fue la novela principal de Camarillo, que se tradujo al francés, al italiano y al portugués. En primer lugar, por orden cronológico, voy a abordar Sorpresas de la vida, en concreto un cuento, Olga Banov, que creo que sí puede considerarse feminista como tal. Olga Banov es una escritora rusa de fama, conocida, y la narradora del cuento es una institutriz, también rusa, exiliada en Suiza debido a la Primera Guerra Mundial, y se dedica en Suiza a darle clases. Es la institutriz de dos hermanas, dos señoritas de la alta burguesía suiza. La narradora
narradora, la institutriz, se lleva bien con una de las alumnas y no se lleva tan bien con la otra. Pero las tres coinciden en su admiración por esta escritora rusa, Olga Banov. Y se habla de ella como la gran novelista rusa. Ahora, dice Enriqueta, una de las alumnas, la alumna precisamente con la que no se lleva bien la narradora, por lo que hay un juego curioso, ya que no se llama Enriqueta, pero no es el trasunto de María Enriqueta Camarillo en este caso. Dice esta alumna que a mí me agrada, porque siendo mujer ha sabido imponerse como un hombre. Todos los críticos están a sus pies. Se propuso vencer y venció. Y le contesta la narradora, la institutriz. Ha vencido sin proponerse, decía yo a la altiva Enriqueta, que se erguía ya como si ese juicio le diera el derecho de llevar sobre su cabeza una parte de la gloria que nimbaba a la novelista. Es demasiado humilde para proponerse nada. Resulta que firman la paz Rusia y Alemania, y esta institutriz puede regresar a su país, a Rusia, y ya desde allí les manda una carta a sus dos alumnas suizas y les confiesa que ella era Olga Banov. Y les dice en esta carta: he vuelto a recibir los honores que, aunque inmerecidos, mi país me dispensa como escritora. Creo que en este cuento hay un alegato claro por la profesionalidad de las escritoras. Se habla de una gran novelista rusa con gloria y además a la que su patria le dispensa honores. Pero aún así, no deja de la narradora, que luego resulta que es la gran novelista rusa Olga Banov, no deja de justificarse, ¿no? Venció sin proponérselo, ¿no? Y es demasiado humilde para proponerse este éxito, imponerse a los hombres. O sea, creo que aunque haya una reivindicación, María Enriqueta Camarillo seguía justificándose, ¿no? Seguía teniendo esa necesidad. Y a continuación me gustaría repasar su gran novela, su principal novela, El secreto. El narrador es un niño de una familia burguesa muy acomodada, padre, madre y dos hermanos, un niño y una niña. Es una familia convencional, que no se sale demasiado de los moldes previsibles dentro de lo tradicional. Es una familia a la que le va muy bien, porque el padre es químico, se dedica a la industria, pero tiene un quiebre económico, entran en casi bancarrota, y entonces el padre tiene que tiene que emigrar. Es una familia europea y el padre se tiene que ir a Buenos Aires, a la pujante Buenos Aires de los años 20. Ahora, quien narra es el niño, es Pablo, ¿no? Y bueno, no deja de transmitir una concepción patriarcal de la familia. El niño dice que vinieronme a la memoria algunas estampas de libros donde hombres que figuraban como héroes llevaban en brazos mujeres, niños o ancianos, a quienes acababan de salvar del fuego. Me sentí como investido de una nueva misión, quizá la de proteger a mi hermana, quizá la de amparar a mi abuelita, enferma siempre y delicada, quizá la de sostener a mis padres en aquel golpe. O sea, el niño tiene estas ensoñaciones patriarcales. También dice, por ejemplo, se le da muy bien modelar, es un buen escultor este niño, y dice que con el rostro y el cuerpo de mi padre había yo hecho guerreros, dioses, cazadores, capitanes de fragata, pescadores de ballenas, luchadores, héroes, tribunos, y los rostros de mi madre y de mi hermana me habían servido para hacer madonas y alegorías delicadas. Todas estas figuras formaban los asuntos de mis jarrones y vasos. O sea, el niño está transmitiendo estos roles de género claramente compartimentados, ¿no? Ahora bien, el padre, aunque se habla de él como un jefe de familia, se quiebra emocionalmente y no lo esconde. Dice el narrador, Pablo, el niño, que mi padre, el hombre alto, fuerte, moreno, valiente, de resoluciones e ímpetu, el hombre elegante, altivo, de gran bigote negro y de cabeza bien cortada y erguida, había estado por unos momentos ante mí casi en la actitud de un reo, y su voz, siempre firme y segura, como yo sabía que la tenía todo capitán de buque, había temblado, indecisa, cargada de angustias contenidas, casi vacilante. O
sea, cuando el padre tiene que tomar esta decisión de irse a Buenos Aires, se quiebra, y se quiebra delante de sus hijos y no lo esconde. Dice el narrador: mi padre, que estaba en un sillón, me atrajo así con suprema ternura y echándome los brazos al cuello, dejó caer su cabeza en mi hombro y sentí que lloraba sobre mí como un niño que se apoya en un hombre fuerte, o más bien como un hombre abatido. Luego también se destaca que este señor, el padre de familia, siempre resuelve los conflictos a través de la dulzura y de la ternura. El narrador, Pablo, es un hijo muy travieso, muy mal estudiante, tremendamente travieso, pero el padre nunca utiliza la violencia o una severidad excesiva para reconvenirle. Es siempre a través de la dulzura, de la ternura, como trata de persuadirle. Y se va a ir insistiendo mucho en esta dulzura del padre en la novela. Ahora, hay una de cal y otra de arena, o sea, no deja de proyectarse una familia convencional, tradicional y, por tanto, cincelada de acuerdo a una concepción patriarcal. Por ejemplo, la madre está sufriendo mucho con toda esta situación de que el padre de la quiebra económica y de que se tenga que ir el padre a América, y le recomiendan otros familiares a ella, dice: por ellos, por sus hijos, tiene usted que olvidar sus tristezas. Tal es el deber de las madres. Es decir, se le recomienda a la madre el sendero del deber. Pero también es verdad que Pablo, el niño, llora y ya va creciendo, ya es un adolescente, y dice Pablo, que dicen que no es de los hombres llorar. Yo estaba ya más alto que mi madre, pero lo que se lava con llanto, limpio queda. Es decir, los hombres pueden llorar y eso está bien, no pasa absolutamente nada. También me ha llamado la atención el personaje de la abuela, porque juega al ajedrez todas las noches con el patriarca de la familia, porque la abuela explica que los rasgos del difunto abuelo los ha heredado la nieta y que los de ella misma los ha heredado el nieto, este niño Pablo tan inquieto, por lo que creo que se está abogando por una herencia de caracteres que no venga determinada por el género. O sea que la nieta sale al abuelo, es más tranquila, y el nieto inquieto sale a la abuela. Luego la abuela le enseña a este niño, al narrador, quién es Jack London, y le dice que es un escritor de fama que siente la naturaleza como pocos. Y luego después la abuela va a recomendar que el hijo, que es tan inquieto, que es tan mal estudiante, se dedique a su vocación. Si se le da bien la escultura, pues que se dedique a eso. Creo que esto se puede conectar con esa recomendación de Jack London, que supo sentir, ¿no?, la naturaleza. Al final de la novela, los hombres de la familia, o sea, el patriarca, su hermano y el médico de la familia, van a reconocer que la abuela tenía razón. Y al final se encumbra el poder de la dulzura. El final es un poco truculento, porque este señor, que se ha tenido que ir a Buenos Aires, sufre un accidente terrible. Resulta que, y ese es el secreto de la novela, resulta que pierde los dos brazos trabajando en una fábrica allí, en Buenos Aires, por lo que se tiene que regresar amputado, tremendamente lisiado. Y eso causa una impresión muy potente en la familia. Por lo tanto, este padre que era fuerte, que era como un guerrero, un cazador, un capitán de fragata, un luchador, ya no puede ser, ha perdido sus brazos. Pero él se sobrepone a través de esta dulzura y es lo que le transmite a su familia, por lo que la familia se recupera, se sobrepone de estos traumas económicos y del terrible accidente del padre gracias a este poder de la dulzura. Y dice el narrador que una inmensa dulzura, no sentida jamás, la que le transmite el padre, me bañaba el cuerpo y el espíritu. Aquella dulzura debió de pintar mi rostro con luces radiantes. La honda inefable de dulzura volvió a bañarme. O sea que se insiste en esta dulzura
que transmite, aunque no deje de ser el jefe de familia, pero que transmite este ahora jefe de familia amputado, lisiado. Quiero terminar ya aquí mi presentación habiendo intentado mostrar estas pinceladas de feminismo en las dos obras más importantes de Camarillo. No sé si lo haya logrado, son pinceladas tenues, es verdad, pero creo que al haber gozado de un público amplio, gracias a una literatura que fue comercial, que tuvo éxito de ventas, estas pinceladas, por tenues que fueran, pudieron resultar persuasivas. Y por lo menos espero que esta presentación haya servido para visibilizar a una escritora olvidada por el canon. Termino aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel, por ajustarte al tiempo, pese a todo lo que podías contarnos, ¿no? de esta autora que es tan interesante y que yo había escuchado solo de un poquito y no la conocía. Muchas gracias. Ahora sí, quieres. Voy presentando al tercer ponente de esta mesa, Tomás Antonino. Él es doctor por la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, y es especialista en el papel que tuvieron las escritoras en la producción y el desarrollo de la literatura de kiosco española en la Edad de Plata. Sus publicaciones, que tratan de la intersección de teorías sobre las relaciones de género y el discurso más amplio de la modernidad española, han aparecido en diferentes revistas académicas como el Bulletin of Hispanic Studies, el Bulletin of Hispanic Studies e Hispanófila. Y también es autor de la base de datos Women and Spanish Kiosk Literature, a Digital Archive, un archivo digital de casi todas las obras de kiosco producidas por mujeres. Sí, ahora te... No, es que solo quería compartirlo para la pantalla pasar. con... Sí, ya. Perdón, no lo hemos hecho antes. Para mí aquí todavía No, ¿de qué? es ello que... Sí. Ahora la veo, ¿no? Creo que solo puede ver el PowerPoint. ¿Quieres mostrar? Es una página. Y vuelves a darle de manera superior. Y bueno, su ponencia, que lleva por título Representaciones de los feminismos en la literatura de kiosco por autoría femenina 1907-1939, trata de cómo se puede percibir en la literatura de kiosco de autoría femenina debates en torno a los feminismos españoles de principios del siglo XX. Cuando tú quieras. Muchas gracias. Y sobre todo muchas gracias a todos los que han hecho posible este seminario tan importante. Lo primero que voy a hacer rápidamente es mostraros el archivo digital que he creado sobre las mujeres escritoras de literatura de kiosco de principios del siglo XX en España. Entonces, este proyecto empezó como mi tesis doctoral en la Universidad de Virginia y bueno, yo intentando buscar y encontrar estas obras, pues yo me di cuenta rápidamente que, bueno, todas esas obras están por todas partes, hay muchas aquí en Madrid, pero hay otras en la Universidad de California, en Los Ángeles, que a veces los catálogos de las bibliotecas no están tan coherentes, ¿no? Entonces, para facilitar esto, he decidido digitalizar todas las obras
escritas por mujeres entre esos como 30 años. Para los que quieran el enlace, bueno, es loyola-notre-dame-libre.org/WSNS, ¿no? Y eso abre la página. Bueno, y como esta primera página se puede ver como algunas de mis ideas, algo de mi presentación del proyecto, pero lo más importante son las mujeres, bueno, y como yo iré explicando en mi ponencia, entre 1907 y 1939 se publicaron más de 350 obras por más de 50 de las mujeres más importantes de la época. Margarita Nelken, Blanca de los Ríos, Emilia Pardo Bazán y otras escritoras que no todavía han como recibido tanta atención crítica como la escritora salmantina Ángela Barco, Sara Insúa también. Pues aquí veis los nombres de todas las escritoras, y si hacemos clic en, por ejemplo, Ángela Graupera, escritora catalana, abre una página donde he puesto básicamente archivos de sus obras, y si por ejemplo queremos hacer clic en Corazón de Mujer del año 1930, hacemos clic y aquí tenéis el PDF de la obra digitalizada, ¿no? También aquí donde dice the texts, los textos, los he organizado cronológicamente por autor y también por colección popular. Entonces, estamos en el Salón de Actos Emilia Pardo Bazán, podemos buscar alfabéticamente el nombre de Pardo Bazán. Aquí está. Y también se puede hacer clic en la obra y te lleva a la página donde está la obra. Veréis que no todas las obras tienen como un hyperlink, no tienen un enlace. Es porque estas obras no están todavía bajo dominio público, pero las tengo. Entonces, si las quieres, me mandas un correo electrónico y te paso las digitalizaciones sin problema. Puedes encontrar mi correo electrónico aquí, dice About Me y Contact, y tenéis mi correo electrónico al lado de una foto tan guapa de mí. Y claro que hay una página con una bibliografía, otros recursos que yo he encontrado súper útil. Pero ahora, empezando con... y ahora quiero compartir con Santiago el PowerPoint. Entonces, como he dicho, 350 obras publicadas en como 30 años son muchas obras. Es un porcentaje pequeño, pero muy importante, de todas las obras publicadas en esos 30 años. Pero parte de mi argumento es que esas 350 obras publicadas a lo largo de 30 años nos da una perspectiva muy amplia de las cuestiones más importantes de la época, sociales, culturales, políticas, etc. Hoy me enfoco en cómo se debatía en las páginas de la literatura de kiosco de autoría femenina, la definición del feminismo. Porque la literatura de kiosco fue uno de los fenómenos culturales más importantes de la época, de toda la Edad de Plata, ¿no?
Entonces, las obras producidas por estas escritoras varían en cuanto a su contenido y su temática, pero en la inmensa mayoría de sus textos se plantean cuestiones muy importantes del feminismo. Y en esta presentación voy a analizar 3 obras para mostrar ejemplos de eso. Vamos a ver un ejemplo del feminismo moderado de Concepción Jimeno de Flaquer en su novela Una Eva moderna del año 1909. Vamos a ver un ejemplo del progresismo de Margarita Nelken del año, en su La aventura en Roma, o de Roma digo, del año 1923. Y vamos a ver un ejemplo del conservadurismo de Pilar Millán Astray en Una chula de corazón del año 1931. Y así mostraré que la literatura de kiosco nos permite trazar y percibir una heterogeneidad ideológica entre las escritoras en torno al significado del feminismo. Entonces, empiezo con Una Eva moderna de Concepción Jimeno de Flaquer del 1909 y empiezo con esta novela, no solo porque es la novela, cronológicamente es la novela más temprana, pero porque veo la obra como una en la que choca el feminismo de la protagonista y el feminismo de la autora. El texto, hasta cierto punto, una defensa de las creencias feministas de la autora frente a las de la protagonista, simultáneamente critica el estereotipo del sexo débil y celebra el deber natural, maternal de la mujer a su familia. Así, el texto rechaza los aspectos más radicales del feminismo de la protagonista. El texto se centra en Luisa, una mujer culta y una feminista radical cuyos deseos personales e intelectuales chocan con su deber maternal. Cuando al final de la novela se encuentra forzada a elegir entre el huir con su amante o quedarse con su marido y su hija, decide quedarse por un imperativo moral natural. En cuanto al feminismo de Jimeno, ella apasionadamente luchó contra la noción de que las mujeres, como eran el sexo débil, arguyó en 1874 que denominar débil a la mujer en nuestra nueva era es un anacronismo. Guiadas por la clara antorcha de la razón, nos alistamos en las filas de la justicia, enarbolando la bandera de la verdad. El hombre quiere débil a la mujer para hacerla su juguete, para explotar su debilidad. Y es interesante notar aquí que Jimeno entiende que esta llamada debilidad de la mujer no es la consecuencia inevitable de la biología femenina, sino algo, construido, algo impuesto en las mujeres por los hombres. Al mismo tiempo, Jimeno defendió el deber maternal doméstico como algo inherente femenino. Arguyó que la mujer debe ser cosmopolita de los mundos del arte y la ciencia, pero no queremos la mujer libre del deber maternal o doméstico. Entonces, el propósito de su feminismo moderado es, por un lado, combatir los estereotipos negativos del sexo débil, mientras, y cito aquí, conservar a la mujer muy femenina, porque masculinizada perdería la influencia que ejerce sobre el hombre. No sé si tengo esta. Sí. Porque masculinizada perdería la influencia que ejerce sobre el hombre. Y eso lo dice en el problema feminista. Entonces, en Una Eva moderna, la protagonista, Luisa, aboga por la igualdad absoluta, legal, social, cultural, política, entre los sexos. Y está, como dice el texto, dispuesta a salir a la calle para lograr este fin.
Luisa, por lo tanto, representa la epónima Eva nueva de la novela, que trae un nuevo evangelio a la España moderna, pero el título, Una Eva moderna, nos recuerda que este modelo es solo una de las muchas posibilidades. ¿Por qué? Y eso debido a su activismo. Ella descuida a su hijo, descuida a la familia, sus deberes maternales, y al final de la novela su rechazo de abandonar la familia por el amante se presenta como cierto tipo de retorno a su papel femenino natural, ¿no? Y eso me recuerda lo que nos dijo Miguel antes, ¿no? En una de las novelas, ¿no? Tal es el deber de la madre, de las madres. Pero si pensamos, y este paralelo me resulta muy útil, si pensamos en el personaje Nora de Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, el final de la novela de Gimeno es como el inverso del de Ibsen, ¿no? Por lo tanto, el texto de Gimeno privilegia el sacrificio y la abnegación de Luisa, lo cual contradice y subvierte el feminismo progresista de la protagonista. Según Gimeno misma, queremos que la mujer enarbole la bandera del progreso dentro de la familia, porque fuera de ella es la mujer un ser incompleto, ¿no? Y esto es básicamente la decisión de Luisa al final, ¿no? Básicamente el feminismo moderado triunfa. Ahora pasando a La aventura de Roma de Nelken, de como 15 años más tarde, en esta novela se critican los intentos de los hombres de moldear a las mujeres según sus ideas conservadoras, convencionales de las relaciones de género. La protagonista, la norteamericana Kate Finlay, representa la mujer moderna de la Europa de después de la Primera Guerra Mundial, y la acción de la novela tiene lugar en Roma y se cuenta el fracaso de Andrés, que es un señorito español tradicional, su fracaso de seducir a la norteamericana. Cuando Andrés, a quien se describe como un hombre educado en la severa separación de sexos que alimenta toda la baja lujuria burguesa española, cuando él conoce a Kate en Roma, se obsesiona de la idea de seducirla, ¿no? Y aquí cito, y embelesósemente con esta imagen en un casino provinciano español, un joven gallardo, él contando a un corro de pobres diablos atontados de envidia y admiración su aventura de Roma. Así, los motivos de Andrés se basan en ideas tradicionales de la masculinidad y en la historia que Andrés construye en torno a su relación con Kate. Los dos asumen papeles convencionales, como los papeles convencionales del hombre seductor y la mujer seducida, ¿no? Y dado que Andrés se ve como un seductor donjuanesco tradicional, él supone también que Kate se conformará al papel del objeto pasivo del deseo sexual masculino. Sin embargo, las acciones de Kate y todo esto se confirma al final de la novela, cuando Kate le manda una carta a Andrés, básicamente rechazándolo, y ella confiesa que aceptó su amistad porque creyó que ellos realmente podrían ser amigos. Pues las acciones de Kate representan una redefinición radical de las relaciones de género. O sea, representan la posibilidad de que los hombres y las mujeres puedan tener una relación basada exclusivamente en la camaradería, independiente de esas nociones convencionales
de roles sexuales que Andrés tiene y que Andrés supone que Kate también tendrá, ¿no? Ahora bien, eso que tiene que ver con el feminismo, pues por un lado la subversión de estos lentes a través de los cuales Andrés ve su mundo, es una posición feminista radical, pero además de eso, esta idea de que es posible la camaradería entre hombres y mujeres, es algo que Nelken misma creyó que era uno de los ideales más esenciales del socialismo y del feminismo en su La condición social de la mujer, de 1919, dice el socialismo que con la elevación de la mujer a compañera del hombre es forzosamente el ideal feminista por excelencia, ¿no? Y por eso se debería defender el socialismo de sus enemigos, etc., ¿no? Pero la mujer como compañera del hombre. Ahora, pasando al último texto, Un anzuelo de corazón de Pilar Millán Astray, del año 31. Es un texto en el que se critica el feminismo. Es una novela en la que se cuenta la historia de Patro, y ella se describe como, no lo tengo aquí, pero la chula más chula y castiza de los barrios bajos. Y ella, que es incapaz de concebir a un hijo, adopta a una hija, Azucena, y bueno, básicamente el argumento, un día, el día del cumpleaños de Azucena, llega una mujer que pretende ser la madre verdadera de Azucena, resulta que no es la madre verdadera. Azucena hereda una fortuna enorme y como el orden social se restaura al final, no. Pero yo quiero enfocarme en una escena específica donde se relacionan el feminismo y la modernidad, específicamente los derechos modernos que puede que reciban las mujeres. Recordemos que estamos en el año 31, justo antes de que las mujeres recibieran el derecho al voto, ¿no? Entonces, el marido de una vecina le pega por sugerir que un día las mujeres conseguirán el derecho al voto, y el marido, Aligustre se llama, es un guardia civil conservador y antifeminista, y la rabia de Aligustre proviene del hecho de que el feminismo, aquí el feminismo equivale a los derechos modernos, al hecho de que el feminismo represente una amenaza al orden social convencional. Así es significante que Aligustre sea guardia civil, porque su trabajo literalmente es mantener el orden, ¿no? El feminismo, por lo tanto, desestabiliza el orden social. Cuando Gabriela, la mujer abusada, se encuentra con Patro, la protagonista, Aligustre dice que, y estás contando a tu amiga que eres una feminista de las que quieren usurpar nuestros derechos y que a fuerza de palos quiero meterte en la cabeza que en mi casa no hay más pantalones que los míos, pues mi mujer será siempre mujer o la de Oiro, que la mujer siempre será la esclava y nosotros los amos. En una novela de Margarita Nelken o Carmen de Burgos es probable que una ideología tan misógina fuese el enfoque de la crítica del texto, ¿no? Ya que esta exclamación de Aligustre refleja la retórica antifeminista que existía a principios del siglo XX. Y de hecho esta retórica antifeminista revela muchas ansiedades, ¿no? que había en torno a la modernidad y la supuesta desfeminización de la mujer. Pero aquí en este texto, cuando Gabriela y también cuando Gabriela le responde
Aligustre, que alguien le había sugerido que no se casara con Aligustre. Este responde a esta otra modernista, le voy a decir yo 4 verdades cuando me la eché a la cara. Y yo creo que es muy interesante aquí notar que a Carmen de Burgos también la tachaban de modernista como sinónimo despectivo de feminista, ¿no? Y sin embargo, y aquí es donde yo veo el verdadero antifeminismo de la novela, el texto echa la culpa del abuso a la víctima. Patro, es cierto, reprocha a Aligustre por su brutalidad e incluso el narrador le llama tirano, pero la misma Patro le dice a Gabriela que a la que le toca un bolchevique en suerte tiene que jorobarse y tragar quina, o sea, sufrir en silencio, ¿no? Al final de la novela han pasado 12 años y los Aligustre vuelven del extranjero y es evidente que se ha olvidado totalmente el abuso, ¿no? Lo cual, en mi lectura, a mi modo de ver, subvierte las críticas de los personajes del abuso, ¿no? Esto minimiza la misoginia de Aligustre, ¿no? Y el antifeminismo. Entonces, en los últimos, no sé, 15-20 minutos hemos visto 3 ejemplos de la literatura de kiosco, una muy temprana, otra de principios de los años 20 y la última del principio de la década de los años 30. Y en cada una se representa una versión diferente de lo que Gimeno misma llamó el problema feminista, es decir, la polémica en torno a las posibilidades que el feminismo podría ofrecer a las mujeres y las consecuencias positivas, negativas de esto en la sociedad. Muchas gracias.